Hay un momento exacto en el que un extranjero deja de ser turista en México y se convierte en otra cosa. No tiene fecha, no avisa, simplemente sucede. Para un holandés que llegó en 2005 a estudiar una maestría de un solo año, ese momento llegó cuando empacó la maleta para irse. Y no pudo. Llevaba casi 2 décadas diciendo que se quedaría solo un poco más. Para una mujer que llegó desde Sudáfrica, sucedió cuando entró a una casa que olía a tacos, escuchó un ritmo que era idéntico al de su tierra, y de pronto se le borró la frontera. Ya no sabía si estaba en un país extranjero o en su propia sala. Para una mujer polaca que lleva 6 años aquí, llegó el día que regresó de visitar a su familia en Europa, cruzó la puerta de su departamento en la Ciudad de México y sin pensarlo, suspiró. Y ahora, en pleno Mundial 2026, miles de ellos están aquí. De Ecuador, de Colombia, de España, de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Jamaica, de Argentina. Algunos vinieron por el fútbol, muchos llegaron antes y se quedaron por algo que no sabían nombrar. Todos repiten con distinto acento la misma frase imposible: me sentí como en casa. Pero aquí está la pregunta que nadie hace en voz alta. ¿Por qué? Porque un país que el mundo conoce a medias, el de las noticias rápidas, el de los prejuicios fáciles, se convierte, para quien lo pisa de verdad, en el lugar donde quieren ver el mundial de su vida. ¿Qué tiene México que no aparece en ningún folleto y que, sin embargo, atrapa a todo el que llega? La respuesta no está en los estadios, está en algo mucho más profundo. Y tiene un nombre que los propios extranjeros descubrieron antes que nosotros. Ese amor feroz, contagioso, que un mexicano le tiene a su tierra aunque viva al otro lado del planeta. Quédate, porque lo que viene es la historia de cómo un país conquistó al mundo sin disparar un solo gol. Todavía, hay algo que un mexicano hace sin darse cuenta. No lo ensaya, no lo decide. Le sale solo, como respirar. Y resulta que es justo eso lo que los extranjeros notan primero, antes que la comida, antes que el clima, antes que cualquier otra cosa. Una joven que llegó desde Ecuador para estudiar y se quedó. Son muy patriotas, aman su nación, aman su país y se nota en todos lados. Fíjate en esas 3 palabras finales, en todos lados. No dijo en las fiestas, no dijo en los partidos, dijo en todos lados, como quien describe el aire de un lugar. Y luego soltó la observación que la dejó pensando a ella misma. Por todo el mundo, donde sabes que alguien es mexicano, sabes que ama su país, aunque ya no viva ahí. Ahí está la primera grieta del misterio. Porque eso no pasa con todos los países. Mucha gente quiere a su tierra mientras vive en ella. La extraña cuando se va. Pero hay una diferencia enorme entre extrañar un lugar y cargarlo contigo. El mexicano lleva puesto México, lo lleva en la forma de hablar, en la comida que cocina a 10,000 kilómetros de distancia, en la bandera que cuelga en una cocina prestada del otro lado del mundo. Y eso, según los propios extranjeros, es algo que en sus países no existe igual. Detente un segundo en lo raro de esto. Quien lo está notando no es un mexicano presumiendo, es alguien de fuera, viéndonos desde afuera y descubriendo en nosotros una cosa que nosotros mismos damos por sentada. Eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa. El espejo no lo estamos sosteniendo nosotros, lo sostiene el mundo. Y el mundo está viendo algo que a nosotros, de tan cotidiano, se nos había vuelto invisible. Pero todavía no llegamos al fondo, porque amar a tu país suena a una frase de calendario, a un eslogan vacío. Cualquiera puede decirla, pero ¿cómo se ve eso en la vida diaria? ¿Dónde exactamente lo ven los extranjeros? Creo que los extranjeros no lo ven en un monumento ni en un desfile. Lo ven en algo mucho más pequeño y mucho más constante. Una mujer que llegó desde Austria a estudiar lo describió mejor que cualquier libro. Dijo que para ella lo más impresionante del Mundial no eran los goles ni los estadios, sino la gente juntándose, conectando, todos en la calle con la camiseta de su país. Y luego apuntó al detalle que la conmovió. Los mexicanos, todos con la playera verde. Todos al mismo tiempo. Para ella eso no era normal. Era casi mágico. Una ciudad entera vistiéndose del mismo color. No por obligación, sino por puro gusto de pertenecer. Estos momentos donde todo es alegre, es colectivo,
Es esa cosa que hace que un país completo se ponga la misma camiseta el mismo día y salga a la calle a sentirse uno solo. Y eso, para quien viene de lugares donde la gente vive más hacia adentro, más reservada, es un golpe directo al corazón. Ese amor del que hablan los extranjeros tiene un costado que casi nunca contamos. No es solo amor cuando todo va bien. Hay mexicanos que defienden a su país cuando el mundo lo ataca. Un holandés que lleva casi 20 años aquí lo dijo sin rodeos, que le toca, una y otra vez, salir a defender a México de los comentarios que llegan desde fuera. Que las malas noticias viajan rápido, que venden, que en su país lo llaman preocupados y que la realidad que él vive todos los días no se parece en nada a esa imagen. ¿Por qué un país tan amado por dentro carga, al mismo tiempo, una sombra tan pesada por fuera? ¿Qué es esa imagen que el mundo se hizo de México? ¿Y por qué se derrumba en el instante exacto en que un extranjero pisa el suelo de verdad? Hay una historia que el mundo cuenta sobre México antes de conocerlo. Tú la conoces, la has visto 1000 veces, no la cuentan los mexicanos. La cuentan desde afuera, en pantallas lejanas, en titulares que duran 8 segundos y se quedan grabados durante años. Y esa historia tiene un problema enorme. Se cae a pedazos en el instante exacto en que alguien baja del avión. Déjame que te lo muestre con quien lo vivió en carne propia. El holandés, que lleva casi 20 años aquí, lo contó con una mezcla de cariño y cansancio. Dijo que cuando pasa algo difícil en México, la noticia da la vuelta al planeta en minutos. Y luego soltó la frase que lo cambia todo. Sí, tal vez algunas zonas lo parezcan en una pantalla, pero en general estamos muy bien y muy contentos. Lo dijo sonriendo, como quien ya se cansó de explicar lo obvio. Fíjate lo que está pasando aquí, porque es más profundo de lo que parece. Un extranjero defendiendo a México. Alguien que vino de fuera, que pudo haberse creído la historia fácil y que en cambio se volvió testigo de la verdadera. Llegó esperando una cosa y encontró otra completamente distinta. Y ahora es él quien tiene que salir a corregir el cuento, una y otra vez, ante su propia gente al otro lado del mundo. ¿Y por qué pasa esto? La respuesta es incómoda pero simple. Un colombiano que vino al Mundial lo dijo sin filtros. Que a Colombia y a México los marcan con la misma etiqueta, la misma sombra que repiten los medios. Y que él, viajando, descubrió la realidad. Son países muy seguros y muy amables. No lo dijo desde la ingenuidad. Lo dijo desde la experiencia de alguien que cruzó la frontera del prejuicio y vio lo que había del otro lado. Otra colombiana lo cerró todavía más claro. Vi que hay que tener cuidado, como en cualquier país del mundo, pero que ella se sintió segura, tranquila, en casa. Que la etiqueta no es razón para no venir. Es apenas una sombra que se disuelve con un poco de luz. Lo que casi nadie entiende. Esa imagen distorsionada no es solo injusta. Es, sin querer, el ingrediente secreto de la sorpresa. Porque cuando llegas esperando lo peor y te encuentras lo mejor, el impacto se multiplica. La caída de la historia falsa deja un vacío, y ese vacío se llena de golpe con algo que nadie te advirtió. Una mujer que cruzó desde Sudáfrica, del otro lado del océano, confesó que lo único que sabía de México lo había sacado de las películas, que esperaba una cosa de pantalla, y que al llegar, lo que sintió fue tan distinto que se le escapó la comparación más tierna que vas a oír. Sentí que estaba dentro de una telenovela. Lo dijo encantada, derretida. Para ella, la forma en que aquí se habla, se mueve la gente, se vive el día, todo le pareció de otro mundo. Tan distinto a lo que le habían contado que decidió, ahí mismo, que iba a regresar. Con sus hijos, hablando español. Porque lo que encontró no se parecía en nada a la advertencia. La distancia entre lo que el mundo cree de México y lo que el mundo siente al pisarlo es tan grande, tan brutal, que esa misma distancia se convierte en parte del enamoramiento. Llegan a la defensiva y se van rendidos. Llegan con un mapa equivocado y descubren que el verdadero tesoro nunca estuvo marcado. Un argentino que vino de turismo casi sin querer lo resumió perfecto. Dijo que no se imaginaba así a México, que pensaba que sería menos verde, más ciudad de cemento, y que se encontró con parques, con árboles, con una ciudad frondosa y bonita que no esperaba. No me lo esperaba, repitió.
Esa frase, no me lo esperaba, es quizá la más dicha por los extranjeros en este mundial, y dice más sobre la imagen falsa que cargaban que sobre el país que encontraron. Pero ojo, porque ahora viene lo importante: si la imagen falsa se cae, algo tiene que ocupar su lugar, algo concreto, algo que se pueda tocar, oler, probar, algo que convierta al recién llegado en alguien que ya no quiere irse. Y ese algo no es una idea ni un sentimiento abstracto, es una mesa servida, es un sabor que se mete por la nariz antes de llegar a la boca. Es la primera cosa que casi todos, de Ecuador a Bélgica, de Jamaica a España, nombran cuando les preguntan qué se llevarían de México. Hay una pregunta que se repite a lo largo de todo este mundial. Una pregunta sencilla, casi inocente. ¿Qué te llevarías de México? Y pasa algo curiosísimo. Sin importar de qué continente venga la persona, sin importar el idioma, hay una pausa de medio segundo, y luego la cara se les ilumina. Porque todos, absolutamente todos, tienen una respuesta lista, y casi siempre es la misma: la comida. Pero no creas que es una respuesta de cortesía. No, aquí hay algo más profundo, y te lo voy a demostrar. Empecemos por el caso más gracioso. 3 españoles que llevan apenas unos meses viviendo en la Ciudad de México. Les preguntan qué es lo mejor de vivir aquí, esperando algo sobre la cultura, el trabajo, lo que sea. Y uno responde, sin dudarlo un segundo: chilaquiles, sin duda. Hasta ahí, normal. Pero entonces empieza el interrogatorio, y la cosa se vuelve reveladora. ¿Verdes o rojos? Rojos. ¿Que piquen o que no piquen? Que piquen. ¿Con pollo o sin pollo? Y el español, sin titubear, suelta: bistec. ¿Para desayuno, comida o cena? Piénsalo, ese hombre cruzó un océano hace unos meses y ya tiene opiniones de doctorado sobre un platillo mexicano. Ya eligió bando, ya sabe lo que quiere. Eso no es gusto, eso es pertenencia. La comida dejó de ser algo que prueba y se volvió algo que defiende. Ese paso de probar a defender es exactamente el momento en que un extranjero empieza, sin saberlo, a echar raíces. La comida mexicana no solo enamora por el sabor, tiene una cosa todavía más astuta: el olor. Esta es una de las historias más bonitas del mundial. Un holandés que montó su propio negocio de waffles en la Colonia Juárez. Mezcla lo suyo con lo de aquí, rellena sus waffles holandeses con dulces mexicanos, con queso, con un toque que él mismo llama marquesita holandesa. Pero lo importante no es la receta, es lo que él entendió viviendo aquí casi 20 años. Cuando le preguntan qué tiene México que no tienen otros países, no contesta con un platillo, contesta con una imagen. Dice que basta con ver los videos del primer partido de México, la Avenida Reforma llena de gente, para entenderlo todo. Fiesta, alegría, aunque llueva, aunque truene. Para él, la comida y la celebración son lo mismo. Son la prueba de que aquí la vida se vive hacia afuera, en la calle, compartida. ¿Y sabes qué es lo más astuto de esta trampa deliciosa? Que funciona como puente. Una colombiana cuenta que en su país escuchan música de banda, mariachi, y que sienten la cultura mexicana como parecida a la suya. Una sudafricana confiesa que la música de aquí es casi idéntica a la de su tierra, que llevan el mismo ritmo. Un argentino dice que México y Argentina se parecen en lo esencial: la comida, la familia reuniéndose, el juntarse los domingos. La comida no solo alimenta, reconoce. La comida mexicana le dice al extranjero: esto que sientes aquí, este calor de mesa llena, tú ya lo conoces, tú ya eres de aquí, aunque vengas de lejos. En los paladares ocurre la magia completa. Una colombiana lo dijo con 3 palabras que lo resumen todo: nos sentimos como en casa. Lo dijo justo después de hablar de la comida. No es casualidad. Para muchos, el primer como en casa entra por la boca. El sabor abre la puerta y por esa puerta entra todo lo demás: la gente, la calidez, el sentirse recibido. Fíjate en lo que un jamaiquino que lleva 4 años aquí respondió cuando le preguntaron qué es lo mejor de vivir en México. Se quedó pensando, buscó la palabra y dijo solo una cosa antes que cualquier platillo: su gente. Y luego sí, soltó la lista: tacos al pastor, birria. México no te conquista con un platillo. Te conquista haciéndote sentir que la mesa siempre tuvo un lugar guardado para ti. ¿Que llegaste tarde? Sí,
pero llegaste, que no eres un invitado, eres familia que andaba perdida. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿de qué país eres tú y qué fue lo primero que te enamoró de México? Aunque la comida es la puerta, ¿quién está del otro lado abriéndola? ¿Qué hace que un extranjero pase de qué rica comida a este es el amor de mi vida? La comida explica el primer día, no explica los 6 años, no explica las casi 2 décadas, no explica por qué alguien hace la maleta para irse de regreso a su país y en el último momento no puede. Para eso falta el ingrediente que nadie puede empacar ni llevarse en una maleta, el que aparece en cada entrevista, en cada acento, en cada despedida. Llega un punto en cada entrevista de este mundial en que la persona se queda sin palabras. Le preguntas qué tiene México, qué es eso que lo hace distinto, y de pronto la fluidez se rompe, se traba. Mira al cielo, busca, y casi siempre termina diciendo una versión de la misma frase, su gente. Pero lo dice con una pausa antes, como si esas 2 palabras fueran demasiado pequeñas para lo que quiere expresar. Porque lo son. Ese es el ingrediente que no cabe en una maleta. Y es, finalmente, el corazón de todo este misterio. Déjame mostrártelo capa por capa, porque es más profundo de lo que suena. Una colombiana que vino al Mundial lo intentó explicar así, que lo que México tiene y a muchos países les falta es justamente la gente espectacular, alegre, que te trata bien, y subrayó algo, que eso falta en muchos países. Lo más común es pensar que va a decir que es mejor o peor, pero no, ella dijo que faltaba, que en otros lugares hay ciudades hermosas, comida increíble, paisajes de postal, pero que falta esto, este calor, esta forma de recibir al que llega como si lo estuvieras esperando. Esta es la clave que casi nadie ve. Ese calor no es un servicio, no es amabilidad de mostrador, es algo que el extranjero siente dirigido a él personalmente, aunque acabe de llegar y no conozca a nadie. Una alemana de la embajada, que ha vivido en varios países de Latinoamérica, lo dijo con cuidado, midiendo cada palabra, que para ella México significa gente muy amable, que te da la bienvenida de verdad. Qué interesante que diga de verdad. Lo dijo alguien cuyo trabajo es, literalmente, comparar culturas. Y aún así, le costó nombrar lo que sentía. Quizá porque no es una cualidad que se mida, es más parecido a una temperatura que se siente. Toda esta experiencia es algo casi mágico. El calor mexicano transforma al que lo recibe. Además de hacerte sentir bien, inevitablemente te cambia. Y la prueba más hermosa de todo el mundial vino de aquella mujer sudafricana. Contó que pintar siempre fue su amor secreto, pero que nunca tuvo la confianza de hacerlo, que algo la frenaba. Y entonces dijo la frase que te pone la piel de gallina, que estar rodeada de México la hizo descubrir que podía ser la persona más creativa que jamás imaginó ser. La gente de un país le devolvió a una mujer una parte de sí misma que tenía guardada bajo llave. No le dio un recuerdo, le dio permiso. Permiso para ser quien siempre quiso ser. Dijo que al volver a casa ibas a empezar a pintar, que quería ir a la casa de Frida, una de sus pintoras favoritas. México no la entretuvo, la ayudó a despertar. ¿Entiendes ahora por qué la comida explicaba solo el primer día? Porque lo que retiene a la gente años, lo que hace que alguien no pueda subirse al avión de regreso, no es un sabor, es esto. Es sentirse, por primera vez en mucho tiempo, visto, recibido, en casa. Una polaca lleva 6 años aquí. Acaba de volver de visitar a su familia en Europa, de pasar un mes entero con los suyos. Y cuando le preguntan qué significa México para ella, no titubea ni un segundo. México es el amor de mi vida. Esa reacción no es el resultado de estrategias de turismo, no es a razón de una comida deliciosa como los tacos. Esto solo se explica con un país que de algún modo te adopta. ¿Recuerdas aquel extranjero que dijo que los mexicanos llevan a su país y aman su país aunque ya no vivan ahí? ¿Ahora entiendes de dónde sale ese amor? Quizá proviene de un país que trata a un desconocido como familia. Porque si así reciben al que viene de fuera, imagínate cómo aman al que nació adentro. El holandés lo dejó clarísimo cuando le preguntaron por qué, después de casi 20 años, no se ha ido. No dio razones complicadas. Dijo, simplemente,
Me enamoré de México, del país, de la gente, de la cultura, de la música, de la comida. Enamorarse, esa es la palabra. No dijo me gustó o me acostumbré. Se enamoró. Y del amor, ya sabes, no se regresa fácil. Si en este punto ya se te puso la piel de gallina, escribe en los comentarios. Quiero ver cuántos sentimos lo mismo. Si juntas todo esto, tienes algo más grande que un país bonito para visitar. México, un país que, en pleno mundial, está haciendo algo que ningún equipo ha hecho todavía sobre la cancha. Está conquistando al mundo entero, sin un solo gol, mostrándose tal cual es. La Avenida Reforma, llena. El Zócalo, una marea de gente. Una ciudad entera vestida de verde. No por obligación, sino por puro gusto de pertenecer. Y entre esa multitud, mezclados, indistinguibles, hay ecuatorianos, colombianos, españoles, alemanes, austriacos, belgas, sudafricanos, jamaiquinos, argentinos, gente que vino de los 5 continentes. Y todos están sintiendo, al mismo tiempo, algo que ninguno esperaba sentir. Una colombiana lo dijo con una claridad que estremece, que en este mundial, más que competencia entre países, se está viviendo un verdadero mundial, todos apoyándonos, todos votando por todos, eso es lo más bonito. El mundial es, por definición, una competencia. Banderas contra banderas. Y sin embargo, lo que estos extranjeros encontraron en México no fue rivalidad. Todos ellos encontraron un país que tomó el evento más competitivo del planeta y lo convirtió en una fiesta donde cabe todo el mundo. Donde el de Ecuador grita por México, el de Austria sueña con una final Austria contra México, y el de Jamaica, que ni siquiera clasificó, levanta los brazos y dice, sin dudarlo, solo México, el detalle más mexicano de todos y que seguro vas a reconocer al instante, porque entre toda esta hermandad hay una vieja herida que jamás se cierra. Un holandés y un mexicano discutiendo, entre risas, la pregunta eterna, ¿era penal o no era penal? Esa jugada, esa que todo mexicano lleva clavada. Y mira lo hermoso del momento, ya no discuten como enemigos, discuten como compadres, picándose las costillas, soltando que hasta Robben lo aceptó, riéndose de la cicatriz juntos. El mismo holandés que defiende a México de las malas noticias, ahora le recuerda con cariño que es un deporte y es solamente eso. La rivalidad se volvió cariño, la herida se volvió chiste compartido. Y eso, queridos amigos, también es México, un país que hasta sus dolores los convierte en algo de lo que se ríe en buena compañía. Ahora, después de estos testimonios, podemos responder por qué tantos extranjeros de tantos lugares repiten la misma frase. Me sentí como en casa. No es por los estadios, no es por el clima, es porque México no les ofreció un espectáculo, les ofreció un hogar, y un hogar, una vez que lo encuentras, ya no se compara con nada. Quizá por eso un holandés lleva casi 20 años en estas tierras. Una polaca, recién bajada del avión que la trajo de visitar a su propia familia, suspira y dice, México es el amor de mi vida. Una sudafricana se va a casa decidida a aprender español y a volver con sus hijos. Por eso, una mujer que vino de Ecuador, mirando todo a su alrededor, encontró las palabras justas para describir lo que tiene este país y que a tantos otros les falta. Ese amor por la propia tierra que se nota en todos lados, que es hermoso y que no saben en todos los países. El Mundial repartirá una copa de oro. Alguien la va a levantar con las manos y será un momento glorioso. Pero hay otra copa, una que no se levanta, que no se pule, que no cabe en una vitrina. Esa que México ya está ganando ahora mismo, partido tras partido, sin meter un solo gol. Es la copa de ser el país que el mundo entero, al pisarlo, decide amar y dejarse amar. Pase lo que pase en la cancha, eso ya nadie nos lo quita. Y si te gustan estos relatos dramatizados sobre México, el Mundial y las historias que nacen cuando alguien mira nuestro país por primera vez, quédate por aquí.